Bienvenido a un nuevo episodio de What's Up, Prof. Hola, Walter. Hola, tenemos un tema candente hoy. Sí, vayamos directo a ello. Abriré con una palabra de oración. Ok. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por unirnos de nuevo. Pedimos una bendición en esta discusión. Le pedimos, Señor, la obra del Espíritu Santo para iluminarnos y hacer que nuestras mentes piensen en las cosas que quieres que pensemos. En el nombre de Jesús. Amén. Este es uno de esos temas controvertidos. Esto ha sido un tema muy controvertido desde el principio. Porque tenemos dos partidos en el mundo. La gente piensa que tenemos cientos de partidos, pero solamente hay dos. Así que, bueno, tú vienes del mundo de la educación. Así que este tema es realmente hace mucho impacto en tu vida. Absolutamente. Esto probablemente es el tema más importante. Y he estado en ambos lados de este argumento. Y bueno, tendremos que hablar sobre los problemas y luego veremos cómo todas esas cosas se juntan. Ese es un problema histórico y será una culminación del fin del tiempo del problema. Estamos hablando hoy de una nueva educación. Hay mucho que hablar sobre la nueva educación. De hecho, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Creo que de lo que están hablando es de una educación consolidada a la que llamarán nueva educación, que resulta ser la vieja educación, que finalmente ha llegado al punto de la aceptación universal. Sí, y también proviene del Papa, donde él quiere tener este seminario de reeducación, este seminario junto, y luego sobre el COVID-19, puso todo eso en espera en octubre, y luego tuvieron esta reunión virtual. Bueno, ahora tenemos que hablar sobre esto. Creo que este es uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Este es el tema que finalmente determinará el resultado de todas las opciones. Es muy importante que hablemos de esto. Así que saltemos directamente. Estas son las noticias del Vaticano el 15 de octubre de este año. Y el Papa pide un pacto mundial sobre la educación. Lleva en sí mismo una semilla de esperanza. Por supuesto, ruego diferir, pero eso es solo la naturaleza de las cosas. Así que veamos por qué rogamos diferir. Una de las cosas es decir que difieres, pero tú necesitas calificar cuando quieres decir algo. Así que el Papa Francisco relanza el Global Compact on Education el jueves con un mensaje en video durante un evento virtual en la Pontificia Universidad Laterense de Roma. Dejemos bien claro, esto es el tema jesuita, el Santo Grial. Ante esta situación, el Papa pidió un nuevo modelo cultural y de desarrollo que respete y proteja la dignidad humana, mientras crea una interdependencia global para llevar a comunidades y pueblos juntos a la esencia de nuestra casa común y para fomentar la paz. Esa es una declaración muy cargada. Tiene todo esto en su encíclica, Lauren Waru, Laudato Si, todo sobre el medio ambiente y esas comunidades, todos esos temas están ahí. Educación, dijo el Papa, que sea transmitida, debe presentar una esperanza que pueda romper el determinismo y el fatalismo del egoísmo del fuerte. Debe romper la conformidad del débil y la ideología
del ulpianismo como el único camino a seguir. El Papa destacó que la educación es un antídoto natural para la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto al yo y la primacía de la indiferencia. Tiene algo con el individualismo, porque la Iglesia Católica a lo largo de la historia quería la conformidad con su voluntad. Y cualquier individualista que fuera un pensador libre era un enemigo de la Iglesia. Y hasta el día de hoy no han cambiado su postura en absoluto. Esto, por supuesto, eliminaría a todos los libres pensadores. No habría un Hus, no habría un Martín Lutero, no habría un John, no habría un Latimer, no habría un Cranmer. Ninguno de ellos existiría, no habría un Wesley, no habría nadie que piense diferente con el resto de la sociedad. El compromiso de todos los niveles de la sociedad dijo que es necesaria para un tipo renovado de educación que no se ha tentado a mirar hacia otro lado y así a favorecer las graves injusticias sociales, violaciones de derechos, las terribles formas de pobreza y el desperdicio de vidas humanas. Esto es interesante, esta es la organización más rica en la historia de la humanidad, pero no parece preocuparse por estos problemas. Y sí tiene mucho trabajo social que hacen, pero no sacan dinero de su arca, provienen de donaciones de afuera, sí. Así que escuchemos lo que él tiene que decir. Veamos qué él dice concerniente a este tema. Bueno, la educación es una de las maneras más efectivas de hacer nuestro mundo más humano. La educación es ante todo un acto de amor y responsabilidad que se transmite de una generación a otra. La educación es un antídoto natural contra la cultura individualista que degenera en un verdadero culto al yo y la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede estar dividido. Empobrecimiento del pensamiento, de la imaginación, atención y diálogo y entendimiento mutuo. Nuestro futuro no puede ser así. Hoy es necesario un compromiso renovado a una educación que involucre a la sociedad en todos los niveles. Bueno, ha dejado bastante claro que el individualismo es su enemigo en todos los niveles, ya sea cultural. En todo nivel el individualismo es su enemigo, es el enemigo de la iglesia y el enemigo de la comunidad. Y entonces tenemos que ser uniformes. Quiero decir, si tomas las reducciones jesuitas en América del Sur, donde utilizaron la mano de obra india y las organizaciones de reducciones que se convirtieron en el modelo del comunismo, entonces tiene este tipo de fruto, de ese tipo de pensamiento. Todo el mundo dice lo mismo, tiene que hacer lo mismo y nada más que miseria total, porque restringe tu libertad. Bueno, ahora miremos esta historia y veamos de dónde vino todo esto y por qué hay este choque de pensar. Aquí hay un artículo interesante que apareció en los documentos de la Universidad de Arizona. Y este documento trata sobre Martín Lutero, quien fue un defensor de la reforma educativa. Por lo que Martín Lutero pidió una nueva educación. Sí, es interesante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo malo de la educación anterior? Y dejemos esto muy claro. ¿Quién dirigió la antigua educación? Fue la Iglesia Católica Romana. Por lo que Martín Lutero abogó por una nueva educación.
Ahora miren este artículo que fue escrito en el 2017 y dice: en su búsqueda para ayudar a los cristianos a comprender las escrituras por sí mismos, Lutero favoreció la educación obligatoria, porque todas sus opiniones sobre la educación se discutirán como parte del 11 de abril en la serie de conferencias del libro en la Universidad de Arizona. En el artículo dice: durante una época en que la escuela a menudo se limitaba a los hijos de los ricos, Lutero abogaba por la educación obligatoria. La razón principal: la educación era necesaria para que los cristianos podrían leer y entender las escrituras por ellos mismos. Será la base de esto. Esa era la razón por la que él quería que la educación fuera obligatoria. Y quería que fuera una... Lutero estaba decidido a luchar contra el control de las escuelas de la Iglesia Católica Romana. Así que él tenía un problema con ellos, ¿sí? Una de las razones por la que Lutero se acerca a los padres de la ciudad es que él quiere la responsabilidad principal para que la educación sea acatada por esos hombres y llevada lejos de los eclesiásticos en las ciudades. Bueno, ahora todas las escuelas en aquellos días eran administradas por la Iglesia Católica e históricamente todas las universidades del mundo pertenecían a la Iglesia Católica. Y este es el documento que escribió Martín Lutero a los gobernantes en ese tiempo. Este es un documento original de esta universidad. Bueno, por cierto, yo compré una copia de esto. Establece con bastante claridad cuáles eran sus puntos de vista. Es un documento muy, muy famoso. Esta es una de las frases que escribió Martín Lutero a los gobernantes de la época. Mis queridos señores, si tenemos que gastar sumas tan grandes cada año en armas, carreteras, puentes, presas e innumerables artículos similares para asegurar la paz temporal y prosperidad de una ciudad, ¿por qué no debería dedicarse mucho más a los pobres abandonados, a los jóvenes? El mejor y mayor bienestar de seguridad y la fuerza de una ciudad consiste más bien en tener ciudadanos capaces, instruidos, sabios, honorables y bien educados. Lutero también abrazó una educación clásica. Así que, ¿por qué él quería todo eso? Para que la gente abriera sus ojos y tuviera una educación y supiera todo. Fue introducida por primera vez durante el Renacimiento, que incluía historia e idiomas, como el griego, hebreo y el latín, creyendo que una educación tan amplia ayudaría en el estudio de la Biblia. Ahora, en nuestra propia denominación tenemos también ciertas pautas que, si se hubieran seguido al pie de la letra, habríamos sido muy bendecidos de todos nuestros sueños. Y se ha sugerido que lo que enseñó en la escuela de los profetas también debería ser la base de la educación y la historia sagrada, por lo que la historia es muy importante. Hubo música sagrada, hubo profecía, hubo estudio de la Biblia. Y luego hubo cuestiones prácticas como jardinería, como hacer agricultura, educación. En términos de cuestiones prácticas, esa era la educación que se suponía que debía estar en todas las escuelas adventistas, pero lamentablemente eso no es lo que ha pasado. Ahora aquí hay otra publicación que encontré muy interesante. Esto viene de enseñar diligentemente recursos para cristianos, para la educación cristiana. También da las opiniones de Martín Lutero sobre la reforma para una nueva educación. Reformar las universidades. Lutero escribió que las universidades necesitan un sonido y una reforma completa. Se practica una vida suelta. Allí poco se enseña de las Sagradas Escrituras y sobre todo la fe de los cristianos. El maestro pagano ciego Aristóteles es de más importancia que Cristo. ¿Tenemos una situación similar en el mundo de hoy? Claro, absolutamente. Pero todavía quedan restos aquí. Hay personas que creen en lo que Martín Lutero dijo.
Todavía hay algunas escuelas de la iglesia que intentan, a pesar de la avalancha que hay opuesta en contra de la educación, ellos están tratando de hacer frente a esto, pero por supuesto los planes que hay en el mundo de hoy de estudio están diseñados que de tal manera que incluso si usted intenta hacerlo en la escuela privada, el gobierno te dice que tiene que adaptarte a cierta forma para poder entrar en la educación general y entonces tú no serías reconocido. Y no solamente en la escuela, sino también en las universidades seculares, que por cierto no eran seculares al principio. Pero incluso, entonces fueron iniciados por el sistema católico romano. Reformar las universidades. Lutero argumentó que las universidades necesitaban reformarse porque sabía el impacto que tienen en las generaciones futuras. Las universidades dan formas y moldean los líderes cristianos. Y lo dijo por la juventud cristiana y aquellas de nuestras clases altas con quienes habita el futuro del cristianismo. Será enseñado y capacitado en las universidades. En mi opinión, ninguna obra más digna del Papa y del Emperador podría llevarse a cabo que una verdadera reforma de las universidades. Por otro lado, nada podría ser más perverso, servir al mismo diablo mejor que si no hay una reforma en las universidades. En realidad, él estaba diciendo que las universidades estaban sirviendo al diablo y que eran malvadas. Eso es lo que él dice, sí, que necesitaban una reforma. La Biblia en la educación, Lutero no limitó sus comentarios a la universidad, ya que creía que la Biblia debería ser fundamental para toda educación. Ahora, ¿es tan aceptable en el mundo de hoy? No, en absoluto, claro que no. Lutero conocía la obligación cristiana que los padres tienen que educar a sus hijos en la fe, y esto comienza en los niveles de la educación. Escribió sobre todo lo más importante y la docencia más habitual en ambas universidades y las escuelas inferiores deben preocuparse por las Santas Escrituras. Oh, qué imprudente tratamos a nuestros pobres jóvenes, a la que se nos ordena entrenar e instruir. Pero tendremos que dar una explicación seria de nuestra mayordomía y explicar por qué no le hemos presentado la palabra de Dios. Nos damos cuenta de la actual angustia lamentable de los jóvenes. Aunque viven en medio de un mundo cristiano, desmayan y perecen en la miseria. Carecen del evangelio y del entrenamiento que lo puede ejercitar todo el tiempo. Eso es algo que no existe en el mundo de hoy, claro que no. Es realmente triste si lo piensas. Después de todo esto que escribió en los días de la Reforma, que ellos estaban en universidades cristianas y escuelas cristianas y todo eventualmente regresaron a un sistema básicamente secular. Ahora, ¿quién es el responsable? Tendremos que mirar eso. Hacia el final del ensayo de Lutero, leemos su línea clásica sobre educación y sus consejos serían bien escuchados por los padres hoy en día. Pero no recomendaría a nadie que envíe a su hijo a un lugar donde las escrituras sagradas no llegan primero. Bien, ¿a dónde puedes enviar a tus niños entonces? A ningún lado. ¿Cuántos padres enviaron a sus niños creyentes a escuelas seculares y a universidades solo para volverlos ateos e infieles? Toda institución donde no se enseña la palabra de Dios, regularmente todo debe fallar. Pero observamos el tipo de personas que están ahora y seguirán estando en las universidades. Temo muchísimo que las universidades sean puertas abiertas de par en par que conduzcan al infierno, ya que no son diligentes en el entrenamiento e impregnando las sagradas escrituras en las mentes de los jóvenes estudiantes. Lloró muchas lágrimas, porque sus hijos eran todos muy educados y se convirtieron en profesores en las universidades, pero todos se convirtieron en ateos. Y entonces, lo que Martín Lutero dijo aquí
Es absolutamente cierto. Ahora, yo no me hice ateo cuando fui a la universidad, porque ya yo era uno. ¿Y por qué era un ateo? Porque debido a la educación que recibí en la escuela. Y la educación en la escuela, particularmente la educación que recibí en instrucción religiosa por medio del sistema católico romano, me aseguraron de ser ateo, incluso cuando llegué a la universidad. Esto es fascinante. Esto es fascinante. Y luego el autor de este artículo se llama Zachary Garris, que es un abogado y autor. Tiene una maestría de divinidad en el Seminario Teológico Reformado en Jackson, Missouri, y un Juris Doctor en la Facultad de Derecho en la Universidad Estatal. Tiene licencia para predicar en la Iglesia Presbiteriana de América y ha enseñado cursos de secundaria y escuela dominical en historia antigua, historia de la Iglesia primitiva, historia medieval, lógica, Biblia, teología sistemática, teología del pacto, apologética y cosmovisión, por lo que es un hombre muy educado. Y su conclusión es que estamos presenciando exactamente lo que Lutero estaba advirtiendo contra estas instituciones fallidas. La mayoría de nuestras escuelas y universidades no han logrado capacitar a nuestros estudiantes en la sabiduría de Cristo y en cambio han capacitado a estudiantes en la cosmovisión progresista y anticristiana. No es de estirarse para decir que nuestras escuelas y universidades son responsables de gran parte del caos moral de nuestros días. Han abierto las puertas al infierno y solo la gracia de Dios puede vencerlo. Este es un documento muy moderno, sí. Y la conclusión es la misma que alcanzó Martín Lutero hace 500 años. He pasado por este entrenamiento de educación. Es interesante que Martín Lutero quisiera educar a todas las clases, incluso a las niñas. Y eso no era un no para él. Y él mismo tuvo, creo que fueron 3 hijas. Una murió al nacer, una murió cuando tenía 13 años. Pero la abogada por la escuela comenzó la escuela en Wittenberg, donde las niñas podían asistir para que pudieran ser educados, comprender, leer y comprender estas cosas. Este fue el tipo de educación que el protestantismo trajo al mundo. Sí. Y los últimos vestigios de esta educación ahora deben ser destruidos. Aquí hay otro artículo fascinante. La guerra contra los libros para configurar el aprender contra el aprender, que es una estrategia jesuita. La frase aprender y contraaprender proviene del cardenal Thomas Wolsey al abordar al Papa sobre los peligros de la imprenta al control de la Iglesia. ¿Cómo se puede decir que la imprenta es un peligro? Que es un peligro para la Iglesia. En otras palabras, es conocimiento y el conocimiento verdadero. El objetivo de la Iglesia Católica comenzó en iniciar una guerra contra los libros, como lo expresó Disraeli en el último capítulo, Guerra contra los libros, en su libro Amenidades de la Literatura de 1841. Eso también se refiere a la prensa de Gutenberg, que fue desarrollada justo en la Reforma. Absolutamente. Él fue uno de los enemigos de los periódicos, porque puso la palabra de Dios en manos de la gente, y la literatura que acompañaba eran los escritos de Martín Lutero. Se remonta a las reglas de Ignacio de Loyola para los jesuitas. Ese era el padre de la orden jesuita, ¿verdad? Pero hubo 3 fundadores, en realidad. Fue Ignacio de Loyola, él fue el fundador. Luego estaba Peter Fava, que era un fundador alemán de los jesuitas, y él es quien realmente trajo la filosofía del aprendizaje a este ilustre grupo. Era Francis Xavier, sí, y ahora él fue el que vino
Y Fava fue realmente el que impulsó la filosofía. Pero Ignacio Loyola es el que tenía las visiones y creó los ejércitos. La gran regla de la orden de los jesuitas es hacer que el pensamiento se ajuste al de la Iglesia Católica, elaborado en 18 reglas específicas. Regla número 13, el 13º, y finalmente que podamos ser completamente todo con una misma mente y estar todo en conformidad con la Iglesia misma. Esto es interesante. Ningún pensamiento individualista. Si hubiera definido algo como negro, que es a nuestros ojos parece ser blanco, deberíamos igualmente pronunciarlo como blanco. Autografó el 13º. Para que alcancemos la verdad en todas las cosas, para que no erremos en nada. Debería sostenerlo como un principio fijo de que lo que veo blanco creo que es negro. Si la iglesia jerárquica así lo define. Los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola, 1541. Eso es increíble. No, eso es realmente increíble. Tú no tienes ningún pensamiento sobre ti mismo. Bueno, si tú ves algo blanco y la iglesia dice que es negro, tiene que verlo como negro. Eso es lo que el Papa está diciendo en otra palabra. Si tú no estás de acuerdo, tú no tienes derecho. No hay lugar para ti. Escribe más adelante en este artículo. El cobarde Bertrand Russell explica esta estrategia que fue abrazada por Johann Fichte, quien dejó claro que la educación debe apuntar a destruir el libre albedrío y que los psicólogos sociales tendrán una serie de métodos escolares en los que probarán diferentes métodos de producir una convicción inquebrantable de que la nieve es negra. Hay una referencia ahí, sí, a lo que dijo Loyola, sí. Los culpables para establecer el aprendizaje contra el aprendizaje y librar una guerra contra los libros de Ignacio Loyola, Thomas Wolsey, Johann Fichte y Bertrand Russell. Isaac Disraeli merece crédito por luchar contra los jesuitas. Y aquí están las fuentes del documento. Esto no es una conspiración. Esto es un hecho histórico. Y hay tantas personas discuten y luchan contra esto porque son parte de las mismas instituciones que practican las instrucciones de Loyola en la mente de los jóvenes de nuestras universidades y nuestras escuelas ahora. Esa es la verdad, que nuestras universidades hacen esto. Ahora, tengo algo de experiencia en esto. Yo estaba en una de las universidades más grandes de nuestro país, donde enseñé. Y yo era un ateo y enseñé sobre la evolución. Y hubo un departamento de teología de esa universidad. Pero no contrarrestaban lo que decían los evolucionistas. Y hasta el día de hoy, cuando enciendes la radio, tienen programas donde mis ex colegas proclaman las virtudes de la evolución y la ignorancia y estupidez de los que creen en la Biblia. Asistí a una reunión interesante, un encuentro donde uno de los canales superiores en el mundo, que es uno de los canales ocultos, ellos me informaron de que las universidades estaban siendo instruidas en ocultismo. Bueno, por personas muy ocultistas, y estamos hablando ahora de seminario teológico. Y se asiste a esas escuelas de teología en el mundo hoy, te dejas leer y conocer lo que todos los eruditos han dicho
sobre la religión. Y Karl Barth se vuelve más importante que la palabra de Dios. En la mayoría de los seminarios no hay un estudio real de la palabra de Dios. Nadie sale de esas universidades sabiendo lo que es el libro de Daniel, ni sobre ni de lo que reformadores decían. Los llamados seminarios reformados no lo enseñan, no tienen ni idea de lo que trata el libro de Apocalipsis o de qué Apocalipsis 13. Al menos deberían saber lo que los reformadores enseñaron, pero no, ellos no aprenden eso. Son infieles y se convierten en la norma. Ahora, en una etapa, yo estaba realmente persuadido. Debería obtener un título en teología, porque parece ser una mentalidad de las personas que si no tienes un título de teología, entonces es mejor que te abstenga de cualquier cuestión teológica. Sí. ¿Te has encontrado con eso? Sí, sí. Y a menudo me enfrentaba a este tipo de pensamiento. Suena muy poco para mí cuando me enfrenté casi a unos fariseos gritar ahí, sí, que me preguntan, ¿quién es este hombre que no ha conocido letras? Y hablaron sobre Jesús de esa forma. Entonces condenaron a los discípulos, condenaron a Juan y al mismo Jesús, sí. Así que en una etapa decidí que iba a frustrar a estos intelectuales en los colegios y universidades. Y me licencié en teología y fui a la universidad donde estaban enseñando en ese momento y fui al seminario teológico que era protestante y dije que quiero inscribirme para un título de teología. ¿Qué debo hacer? Fui profesor en esa etapa y bueno, tenía un doctorado en ciencia. Y entonces el hombre me dijo, bueno, eso es muy fascinante, tú sabes. Ya tenemos tantos títulos que tenemos que hacer es darte un curso. Escribirá un examen directamente en una maestría y luego una tesis doctoral. Y yo dije, bueno, ok, eso es maravilloso, hagamos eso. Y él dijo, bien, puedes comenzar la tesis inmediatamente si quieres. ¿Tienes algún tema en mente? Bueno, pensé para mí mismo, ¿cómo voy a hacer esto rápidamente? Entonces me dije, bueno, no puedo hacer una tesis sobre Génesis versus el pensamiento científico moderno. Estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco y dijo, no, eso no servirá porque no nos alinearemos con todo lo que sea contrario al paradigma evolutivo. Así que dije, bien, así que una tesis es la que comparas constructivamente las escrituras, la historia de las escrituras con el conocimiento científico del día. E incluso si apoyaras alguno de los temas bíblicos, no sería satisfactorio. Y dijo, absolutamente que no. Nos haremos el tonto a nosotros mismos. Así que dije, bueno, está bien. Así que dejé ese tema. Ahora, en esa etapa, estaba muy interesado en el movimiento de la nueva era. Era todo filosofía de estos mesías autoproclamados y también las apariciones de estos mesías, entre comillas, que eran todas contrarias a las escrituras. Así que sugerí una tesis sobre los criterios bíblicos para el Mesías versus el Mesías en el mundo de hoy. Así que ahí hay un campo muy amplio. Y me miró con esta mirada brillante y me dijo, ¿a qué Mesías bíblico te refieres? Bueno, ahora este es un teólogo protestante hablando, ¿sí? Y yo lo miré y le pregunté, ¿hay más de uno? Y dijo, claro que sí, la Biblia es todo alegoria, todo el mundo es un Mesías o un Mesías en potencia. Entonces le dije, oh, muy bien, lo pensaré y lo dejé así, dándome cuenta de que ese argumento absolutamente no estaba logrando nada.
Así que volví a mi oficina y me dije, bien, y esta es la educación que tienen estos teólogos. Entonces son bienvenidos. Estaré satisfecho con mi conocimiento científico y todo lo que yo pueda recoger de los escritos de la palabra de Dios. Amén. Y los que la apoyan. Pero eso fue lo más lejos que fui. Mientras tanto, tengo una licenciatura en teología, pero está bien. En realidad tienes una doctora honorario. Eso es correcto, pero eso es otra historia. No vayamos ahí. Así que los culpables son Ignatius Loyola, Thomas Wolsey, Johann Vitor y Bertrand Russell. Eso es muy interesante. Bueno, movámonos a un tiempo moderno. Vamos a comparar ahora cuál fue el antiguo conflicto en la educación y vamos a compararlo con lo que está sucediendo ahora. Este es el ilustre presidente de Francia y él es un jesuita. Es muy amigo del Papa Francis. Aquí dice: Francia se mueve para prohibir el año que viene la educación en el hogar. Ahora, ¿qué hay en la educación en el hogar que es tan indeseable? Es el hecho de que la gente puede educar a sus hijos de formas que pueden ser contrarias a los deseos de algunos de estos ilustres caballeros. Sí. Sí, cuando el plan de estudio enseña algo a los padres, o la computadora puede corregir y decir, bueno, que está bien, esto es lo que se enseña aquí, ellos dirán, no, esto no es la verdad. No, y aquí hay una alternativa. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el viernes por la mañana que tiene la intención de prohibir la educación en el hogar para todos los niños, excepto aquellos que tengan una condición de salud que justifique mantenerse alejados de la escuela. También tiene la intención de intensificar el control sobre las escuelas independientes para que no reciban fondos públicos. Bueno, si no reciben fondos públicos, entonces no tendrían con el gobierno y si tiene que asegurarte de que ese plan de estudio se imparta. Así que cualquiera que tenga alguna mente propia allí tendrá que ser reducido a ellos. En particular, a través de inspecciones en el currículum, enseñando allí, mediante la implementación más severa de una reciente ley que requiera que tales escuelas enseñen un núcleo en común, definido por la alta autoridad de la educación. ¿No pidió el Papa una nueva educación? Esa es una autoridad muy alta. Me pregunto si su autoridad debe estar en armonía con la alta autoridad. Bueno, tú ves, esto es lo que dice Lutero también, que tenía el mismo lenguaje. ¿A dónde vamos con esto? Veremos eso claramente, veremos en un momento. La escuela es el crisol republicano. Es lo que nos permite proteger a nuestros hijos de manera completa, de cualquier signo religioso de la religión. Ahí está la diferencia. Claro que sí. Esto es fascinante. Contra la religión. Oh, está bien. Parece que toda religión. Pero ¿por qué no tirarlo todos al bote cuando en realidad se está en contra? Esto es verdaderamente lo que está en el corazón del secularismo. Y este es el lugar donde formamos conciencia para que los niños se vuelvan libres y racionales ciudadanos, que puedan elegir sus propias vidas. La escuela es, por tanto, nuestro tesoro colectivo. Esto es lo que nos permite en nuestra sociedad construir las cosas en común, que es la república. Eso es exactamente lo que Martín Lutero advirtió. Donde todo está en contra de la escritura, al margen de todo esto, y que este será el resultado de mentes que le dirán a la nieve que son negras. Este es el mismo discurso que pronunció después del ataque islámico de los radicales que ocurrieron en Francia. Habló sobre todas esas religiones, en especial, y dijo que Francia es un país secular. Macron dijo muy claramente que la escuela de la República tiene como objetivo proteger a los niños de la religión.
Agregó que sin duda es una de las más radicales leyes del 1882 y aquello de asegurar la coeducación escolar entre chicos y niñas en 1969. Desde principios del 2021 del año escolar se hará la instrucción escolar obligatoria para todo a partir de los 3 años. Le están quitando la influencia a los padres en la educación. La educación en el hogar se limitará de manera tímida, particularmente a razones de salud. Por lo tanto, estamos cambiando nuestro paradigma y es vital. En la misma línea dijo que la república se construyó alrededor de la escuela y que entrena a muchos individuos y da forma de mentes libres. Por eso estoy convencido de que la república resistirá a través de la escuela a quienes quieren pelear y dividir. Y a través de la escuela vamos a tratar de que todos nuestros niños accedan a la cultura del entendimiento, a una mentalidad cívica y que se conviertan en hombres y mujeres ciudadanos. En otras palabras, tu mente debe adaptarse a la forma que el gobierno quiere que se forme, lo que a su vez lo decide una autoridad superior que se encuentra en Roma. Así que esto suena como si fuera secular, pero es Roma que abraza el secularismo. Sí, Roma está utilizando una religión radical para finalmente deshacerse de toda la religión y quitar el derecho a los padres a inculcar normas y valores en la mente de sus hijos. Ahora, aquí hay una lista de algunos países donde la educación en el hogar ya es ilegal. Y aquí ve la lista, está Alemania, Montenegro, Holanda, Armenia, Azerbaiyán, Georgia. Quiero decir que la lista es muy larga, no tenemos que revisarla en absoluto. Son solo algunos de ellos e incluye países islámicos, Turquía y Alemania como protestante, país católico, protestantes, cristianos. Así que si podemos volcar todas las religiones, allí sería bastante útil. Ahora, este libro, Gobernantes del Mal, es un libro que creo que todos deberían leer en algún momento. Es un libro muy interesante. En este libro, Los Gobernantes del Mal, habla acerca del poder de la orden de los jesuitas, que ellos son el pináculo de los que gobiernan la sociedad en estos días. Refiriéndose a los jesuitas, escribió: su cabeza sería un general supremo en las constituciones que Ignacio se estaba escribiendo. El general superior sería obedecido y reverenciado, como que se le ocupa en el lugar de Cristo. La frase "ocupa el lugar de Cristo" significa que el general superior compartiría con el Papa a un nivel no percibido por el público. Lo divino de vicario de Cristo, clamado por primera vez por Gelasio I, el 13 de mayo del 495. La constitución es completa de Loyola. La repetiría 500 veces que uno debe ver a Cristo en la persona del general superior. Así que es así como funciona. Y esto debe absolutamente... Esto es como piensan los jesuitas. Ahora, solo por interés, los jesuitas se convertirían en los maestros de la escuela de Europa. Sí. Y también dirigieron el Consejo de Trento. Como dirigieron el Segundo Concilio Vaticano. Sí. Así el Segundo Concilio Vaticano en la superficie parece ser lo opuesto al Concilio de Trento. Pero de hecho es exactamente lo mismo. Muy ingeniosamente diseñado. La mayor parte de los 18 años de vida del Concilio de Trento consistió en 2 intermedios de 4 y 10 años de cada uno. A principios del segundo del intermedio, Ignacio fundó un colegio en Roma para jesuitas de habla alemana llamado El Alemán. 3 años más tarde,
Año después, la Paz de Augsburgo estableció el principio de Siu Teiu ei Religion. En otras palabras, cuando estaba en un área en particular, entonces era protestante. Si estaba en otra área, eras católico. La Paz de Augsburgo era un payaso jesuita y la pieza de Augsburg era la tierra pagada por los jesuitas, que ahora podían traer poblaciones enteras a Roma, simplemente ganando sobre unos pocos príncipes. Si consigues a los príncipes, consigues al resto. Si tú vives en esa zona, tú tienes que obedecer al príncipe. ¿Por qué tú crees que a la gente se le permitió pensar como los príncipes pensaban y los príncipes estaban sujetos a la iglesia? Los frutos del Germanicum tuvieron tanto éxito que cuando el Concilio de Trento finalmente celebró el 4 de diciembre de 1563 los decretos y cánones, no concedieron nada a los reformadores protestantes. De hecho, bajo la dirección espiritual del superior general Diego Lainez, Ignacio había muerto en el 1556. El concilio negó toda la doctrina de los protestantes punto por punto. Así que es aquí donde comienza la guerra. Y luego se pone interesante, mi hermano menor. Porque dice, era inevitable, esto está en la página 65, era inevitable que el Concilio de Trento estableciera a los jesuitas como maestros de las escuelas en Europa, con dinero de la realeza y el comercio, y no tanto como un penique de la iglesia. Ellos actúan así, de esa manera. Ellos, si tú no lo dejas trabajar, entonces te quitan todo tu dinero. Quitan todo el dinero de los gobiernos si no lo dejan actuar como quieren. Es una organización rica que nada en tesoro y tiene muchos oro más allá de la imaginación. Ellos hablan de los pobres, pero viven explotando a los pobres, que supuestamente ayudan. Esta sociedad construyó un extenso sistema de escuelas y universidades. No cobraron matrículas, pero cada estudiante potencial estaba completamente examinado para ver si tenía aptitudes que la sociedad podría utilizar. Con la fundación del primer colegio jesuita en Coimbra, Portugal, por la emperatriz hermana menor Catarina. Y luego se refiere al interés romántico de Ignacio Loyola, que desde entonces se había casado con el rey de Portugal. La principal ocupación jesuita se convirtió en enseñanza. Por el 1556, 3/4 partes de la sociedad de los miembros se dedicaron en 46 colegios jesuitas a aprender en contra del aprendizaje, a adoctrinar las mentes con el aprendizaje del humanismo iluminado en contraposición al aprendizaje de las escrituras. Ahora, es por eso que Martín Lutero hizo su discurso y porque dijo que las universidades y las escuelas eran pozos negros, sí, que tenían que reformarse. La red se expandiría en 1749 a 669 universidades y 176 seminarios, 61 casas de estudio y 24 universidades parcial o totalmente bajo la dirección jesuita. Es así como corrían. Y luego la triste sentencia de muchas familias protestantes que enviaron a sus hijos a la escuela jesuita, a pesar de la advertencia temprana de Martín Lutero en un llamamiento a la clase dominante que acabamos de leer, a menos que entrenen diligentemente e impriman las escrituras en sus escuelas para los jóvenes estudiantes, estarían enseñando en las puertas del infierno. Ahora, el currículo jesuita o el método de estudio Ratio Studiorum dio a las escrituras la falta de atención significativa. Sí. Así que las escrituras no se mencionan en absoluto, de hecho. Donde enseñé cuando las escrituras eran iguales, que mencioné, que era solo para ridiculizar. Y eso es lo que pasó con nuestras universidades. Y yo estaba en una universidad protestante, no una universidad católica. Así que yo me pregunto, nuestra gente que se ha estado educando en forma de esos institutos jesuitas, nuestros eruditos caballeros que estudian en estos pozos negros,
del racionalismo y la igualdad social, cómo sus mentes pueden incluso captar la veracidad de las escrituras, que han sido tan envenenadas por lo que han aprendido. Esto incluso lo descalifica, incluso para estar en el púlpito. A menos que, por supuesto, tengan una transformación total. Sí. Luego tiene algo muy interesante que decir. El plan de estudio de los colegios jesuitas vino a ser adoptado en gran medida como base de los planes de estudio de las universidades europeas en general. Escribió el Dr. James E. Jewett, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Fordham. Además, de acuerdo con la cita del Dr. Walsh, esto está en la página 66, los padres fundadores de nuestra República Americana, es decir, los grupos de hombres que redactaron y firmaron la Declaración de Independencia, quienes fueron los líderes en la Revolución Americana y quienes formularon la Constitución de los Estados Unidos, fueron la mayoría de ellos educados en los colegios coloniales o en los colegios correspondientes en el extranjero, que han seguido casi exactamente el tutorial del jesuita Ratzinger. El hecho se ha pasado por alto en gran medida en nuestras historias de educación. En el tutorial de Ratzinger, continúa diciendo aquí, donde los elementos del entretenimiento, de producciones dramáticas, composiciones retóricas y elocuencia. Estos cursos interrelacionados con los ejercicios espirituales para intensificar la experiencialidad de la doctrina católica sobre las escrituras y el protestantismo. Así que eso significa, los ejercicios espirituales de Loyola se implementaron en esas diferentes áreas sin que la gente lo supiera. Dieron como resultado un género de obras espectaculares que ganaron la distinción como el teatro jesuita. Ahora, sigue aquí y se pone muy interesante. El primer teatro jesuita se presentó en Viena en el 1555. ¿Puede ver esto? Esto es en el momento de la Reforma. Esa fue la contrarreforma, sí, esta es la contrarreforma. Casi 45 años antes de la aparición de Shakespeare, fue instantáneamente popular y se extendió rápidamente a otras partes de Europa. Entre el 1597 y 1773, más de 500 obras de teatros jesuitas se organizaron solo en las regiones inferiores de Rhine. Jacob Biedermann's play Cenodoxus Se nos dice de la obra de Jacob Biedermann, es un punto por punto la refutación de las enseñanzas de Lutero, que demostró el poder del entretenimiento para lograr la reforma política. Una reforma política a través de los jesuitas. Ahora es el teatro jesuita, por supuesto, que existe hoy y está coleando y se llama Hollywood, que por supuesto es el bastón de la bruja del acebo. Escribe aquí, y esto es muy interesante, que escribe aquí en la página 67. Inglaterra ciertamente produjo el mayor jesuita dramaturgo de todos ellos, Shakespeare. Nadie piensa en Shakespeare como jesuita. Shakespeare procesó de una manera que marginaliza sutilmente la Biblia, exactamente de acuerdo con la misión jesuita. Los personajes de Shakespeare predican religión. Una religión, pero no es el Evangelio de Jesucristo. Es la iluminación gnóstica de Medici. Aprendiendo que Shakespeare predica las cosas de las escuelas jesuitas, no es sorprendente que las tradiciones secretas del templarismo afirma que Shakespeare, al menos el escritor de pudo haber sido un Rosacruz impregnado de Medici.
Tengo que leer una cita más. Es una idea filosófica promulgada a lo largo de la obra de Shakespeare. Demostraron que su autor estaba completamente familiarizado con ciertas doctrinas e inquilinos peculiares del rosacrucianismo. De hecho, la profundidad de la producción shakespeariana marca a su creador como uno de los Illuminatis de las edades. Quien era un platónico, un cabalista o un pitagórico, podría haber escrito La Tempestad de la Aldea o La Tragedia de Civilino, pero uno profundamente versado en Paraclitón, la ley, podría haber concebido una mitad, Sueño de la Noche. Así que estos son algunos de los pensamientos del libro Gobernantes del Mal. Bueno, solo otro pensamiento. ¿El entretenimiento también incluye música? Absolutamente. Así que ahora, cuando hablamos de nuestra educación, de nueva educación, tenemos que mirar todos estos puntos. ¿Qué quieren ellos hacer ahora? Una escala medieval para traer esta uniformidad de pensamiento y como dijo Macron, observemos de cerca lo que enseña y o tengamos el control de las mentes jóvenes. ¿Mencionó una edad? Sí, 3 años, dijo. 3 años. Bueno, la Iglesia Católica, a través de los jesuitas, tiene un dicho que dice: danos un niño hasta los 8 años y lo tendremos para siempre. Eso es asombroso, sí. Eso es asombroso. Y es un hechizo, es como un hechizo. Ahora puedo testificar en mi propia vida. Yo era ateo. A mí me criaron católico. Y yo fui criado en un sistema que aborrecí. Y me volví ateo por las enseñanzas del infierno, porque mi madre era una protestante. Bueno, todos conocen eso sobre mi testimonio. No voy a entrar en detalle ahora. Pero eso me hizo ateo. Pero cuando las cosas estaban años... Y la única descripción por la que volví fue cuando mi hijo estuvo mal, pero fueron las escrituras que me ayudaron a liberarlo. Y solo las escrituras, y a través de las escrituras encontré la luz. Entró la luz y disipó las tinieblas, sí. Y desde los 3 años, sí, bueno, eso apenas cuando un niño empieza a vivir. Así que ahora los gobernantes del mal especularon que podría haber sido un escritor fantasma. Muchas gente se preguntan quién podría haber sido Shakespeare, y existen muchas teorías de conspiración. Shakespeare es un hombre inapropiado. Tiene una dirección, pero no tiene una dirección. Tiene una fecha de nacimiento, pero no tiene un cumpleaños. Estaba casado, pero no hay certificado. No hay prueba de que Shakespeare existió alguna vez, aparte del derecho folclórico. Si piensen hoy, ¿cuánta gente escribe libros de forma fantasma, sí, con nombre anónimo? Bueno, si mira bien a William Shakespeare y mira a otro hombre conocido como Francis Bacon, entonces hay una comparación muy similar. Ellos eran contemporáneos, o quizá eran el mismo. Así que echemos un vistazo a esta comparación. Francis Bacon es canciller. Francis Bacon, primer viceconde Saint Albans, KTBC, también conocido como el señor Billy Lamb, era un filósofo inglés y estadista que se desempeñó como fiscal general y Lord Canciller de Inglaterra. Sus obras se atribuyen a desarrollar el método científico que es básicamente la base de toda la universidad que enseña hoy. Y siguió siendo influyente durante la Revolución Científica. Según Wikipedia, nació el 22 de enero del 1561. York House, Reino Unido, murió en el 1626. Highgate, Londres, Reino Unido. ¿Influenciado por las escrituras? No, claro que no. Influenciado por Aristóteles, Platón, Niccolò Machiavelli, Roger Bacon y más. Educación: Trinity College, University of Cambridge, Universidad de Poitiers,
Por lo que esta persona se formaron en estas universidades y este hombre fue un filósofo, pero basado en la filosofía gnóstica griega. William Shakespeare fue un poeta dramaturgo inglés, actor ampliamente considerado como el mejor escritor en el idioma inglés y el mejor dramaturgo del mundo. A menudo se le llama el poeta nacional inglés y el Bard of Avon. Nació en 1564, Stratford-upon Avon, United Kingdom. Murió el 23 de abril de 1616. Hay muchos que creen que este tocino Francisco Rosacruz está empapado en el aprendizaje de Medici mientras leemos en Gobernantes del Mal, conocedor de la Cábala y el gnosticismo. Era un candidato muy probablemente para ser el escritor fantasma, el escritor anónimo de las obras de Shakespeare. Pero sea como sea, eso es especulación, pero esta es la educación, sí, que el mundo aprecia. Así que, Martin, ahora hemos comparado lo que dijo Martín Lutero con lo que hicieron los jesuitas a la educación del mundo. El mundo se ha convertido en un mundo de caos, un mundo de violencia. Y como afirman los autores que hemos estudiado, son pozos negros del infierno. Así que ahora estamos hablando sobre la nueva educación, una que pondrá a todos en la línea con una forma particular de pensar. El individualismo debe de entrar en juego en un paradigma colectivo, grupal. Y ha acuñado una nueva palabra de moda que se llama solidaridad. Así que yo creo que deberíamos comenzar un segundo episodio donde discutamos más a fondo cómo se desarrollará esto, porque esto es un tema muy importante y está yendo a algún lado. ¿Y a dónde va? Sí, bueno, es algo inesperado para algunos, pero esta es la reeducación. Ahora no es solo para aprender, es para entretenimiento en todos estos temas. Ellos han sentado las bases en todo esto. Los pilares del protestantismo han sido derribados. El último vestigio de la enseñanza protestante yace en las calles, cubiertas de sangre. Y ahora es el momento de traer una nueva educación que barre y aleja toda religión, como hemos visto. Trae esa enseñanza gnóstica iluminada que está en el corazón de la enseñanza jesuita. Tenemos un papa jesuita. Tenemos un sistema escolar jesuita en el mundo. Y el mundo está listo para una nueva educación. Bueno, así que hemos visto que tenemos de ambos lados del espectro político un empujón hacia el catolicismo. Sí. Pero ¿sabes qué? La Biblia tiene un verso interesante. Y el Señor Jesús dice, ay, si tú haces que caiga uno de estos pequeñitos, es mejor que te amarre una piedra alrededor del cuello y te tire al océano. Esto es un enfrentamiento con el Dios del universo que culminará en los eventos finales de este planeta. Y para la humanidad esta es la elección que la gente tendrá que hacer. Y nos ocuparemos de eso en la segunda parte. Oremos. Padre Celestial, de hecho necesitamos una nueva educación. Pero como dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo del sol. Y como Martín Lutero pidió una educación donde la palabra de Dios era el centro. Así que oro para que tu gente se dé cuenta que tienen que dar a sus hijos una nueva educación
con un énfasis renovado en aquellos asuntos que conducen a la vida eterna. Concédenos sabiduría en tiempo de gran angustia y adversidad. Que el Dios de toda sabiduría y el Dios de toda verdadera educación esté con nosotros, a medida que nos acercamos al clima de la historia de tu tierra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ver este video. Para suscribirte a este canal, clique aquí. Para recibir la notificación, clique a la campana. Para ver el siguiente video, clique aquí. Gracias y nos vemos nuevamente.